Hola, buenas tardes. Soy Tania Anaí Durán Quintero, estudiante de enfermería del noveno cuatrimestre de la Universidad de CASEC. El día de hoy les voy a informar sobre el consentimiento informado. Espero sea de su agrado. El consentimiento informado, en la dignidad y protección del derecho a la salud. En el trabajo del filósofo alemán Immanuel Kant de 1724 a 1804, dice que la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. De tal forma, el principio de la autonomía es de importancia esencial, ya que tiene en su centro el reconocimiento de la dignidad de la persona como el ser humano frente a sus derechos. Las condiciones para que los argumentos sean aceptables en la deliberación moral y en el conocimiento informado como ejerce la deliberación moral, debe cumplir 4 condiciones: inteligibilidad, veracidad, honestidad y corrección. La inteligibilidad se refiere al uso del lenguaje, de la comprensión, evitando ambigüedades e imprecisiones a fin de que otros puedan entender el mensaje emitido. En el caso del consentimiento informado, lo que se decide, como se dice, debe hacerse posible a la interpretación y a la comunicación del conocimiento, como un ejercicio válido para alcanzar las interpretaciones consensuadas. La veracidad, en su caso, son los enunciados argumentativos, han de ser de honestamente expresados, es decir, sin discrepancia entre lo dicho y lo pensado, o sentido a fin de la deliberar sus prejuicios y sin cuidar intereses personales o corporativos. Tomar en serio este enfoque implica invertir recursos en la educación de los pacientes, que es sin duda un modo infalible de promover su autonomía y su autocuidado. La honestidad no se trata de una autonomía ideal y trascendental en el ámbito de la autoconciencia, sino de una autonomía de carne y hueso, donde la obligación moral está vinculada al sentimiento de respeto por la dignidad y la solidaridad con lo vulnerable. La corrección. Finalmente, la validez argumenta o corrección se refiere a que quien habla cree que las normas son correctas y justas. Para el caso del consentimiento informado son el enfermero, el paciente y el usuario, sus familiares o representantes legales y los profesionales involucrados. La filósofa norteamericana Martha Nussbaum, la nación de la dignidad está estrechamente relacionada con las oportunidades disponibles para cada persona, que pueden elegir llevarla o no a la práctica. Por lo tanto, este enfoque está centrado en la libertad y en el comprometido con el respeto a las facultades de la autodefinición de las personas concebidas con fines en sí mismos. Por otro lado, Donald Hicks, creadora del modelo de la dignidad, identificó 10 elementos centrados para afirmar que una persona es tratada con dignidad. Para el caso del consentimiento informado, destacan las 3 siguientes. Aceptación a la identidad. Esto implica relacionarse con las personas como iguales, ni superiores ni inferiores, interactuar sin prejuicios y aceptar las diferencias debidas a la religión, la etnicidad, el género, la clase, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, entre otras. El reconocimiento. Esta trata de prestarle atención a las personas, escucharlas y responder a sus preocupaciones, sentimientos y experiencias sin que necesariamente se compartan con lo que él dice. La justicia. Trata a las personas en forma equitativa y conforme a las leyes normadas y acordadas. Entonces, la dignidad requiere autonomía, inclusión, respeto, autorrespeto, reconocimiento, justicia y solidaridad. La idea de dignidad se sustenta en el estatus igual de cada individuo, independientemente de su raza, género, religión, talentos, habilidades. Por lo mismo, es opuesta a la idea de superioridad o inferioridad de ciertos grupos humanos en relación con otros, así como de la idea de que es posible sacrificar la vida o de las condiciones de vida de unos para lograr el bienestar de otros. Por su parte, la noción de autonomía está vinculada al concepto de autodeterminación y se entiende como la capacidad de regirse por una ley propia y de tomar decisiones por uno mismo, sin influencia de los demás. La capacidad de ser responsable de nuestro propio comportamiento y de conducir la propia vida de acuerdo con la propia conciencia. Es decir, una acción será sustancialmente autónoma cuando se realiza por un sujeto que actúa intencionalmente con comprensión y libre control
e influencias. Los principios del consentimiento informado. En la obligación de procurar el bien posible a los pacientes y ayudarles en lo posible a su propio proyecto de vida. En la obligación de respetar las decisiones autónomas de los pacientes, la cual puede entenderse como un nuevo contenido del principio de la no maleficencia. De lo anterior podemos concluir que el consentimiento informado es un modelo de relación clínica, fruto del resultado de la idea de la autonomía psicológica moral de las personas. El consentimiento informado representa un principio de comunicación y clarificación que cumple diversas funciones importantes en el contexto de la relación clínica entre los enfermos o usuarios y los profesionales de la salud e instituciones, tales como la promoción de la autonomía individual y como valor social, la protección de los pacientes, evitar el fraude y la coacción, fomentar el autocuidado por los profesionales de la salud, promover las decisiones racionales. Desde otra perspectiva, el consentimiento informado representa el principio y principal instrumento jurídico y ético para hacer efectiva la protección de los derechos a la salud. Por más que un formato o un contrato, el consentimiento informado es un proceso clínico de comunicación continua en el que el médico y el paciente, enfermero o usuario tiene la disposición recíproca para hacer ejecutable el derecho de una persona a decidir aceptar o no un procedimiento médico. En este proceso es imprescindible la comunicación efectiva. Se considera que una persona tiene total control, comprensión de su acción si existe una apreciación completa y adecuada de todas las proposiciones que contribuyen a obtener una apreciación correcta de la naturaleza de las acciones propuestas, así como de los riesgos, beneficios, alternativas, consecuencias previsibles o problemas que se puedan seguir a llevarse a cabo con una determinada acción. Así, el consentimiento se establece en una primera instancia como un diálogo que se continúa durante su documentación o institucionalización, dando respuesta a las preguntas que van surgiendo, verificando paso a paso que la persona se apropia adecuadamente de lo que va a suceder dentro de su intervención médica, como evidencia del respeto por su dignidad y reconocimiento de su autonomía. El médico tiene el deber y la responsabilidad de asegurarse por su lado que ha comunicado de manera clara, completa, la descripción de la intervención propuesta, ya sea preventiva, diagnóstica, terapéutica o rehabilitadora. Y por otro lado, cerciorarse que el paciente ha comprendido adecuadamente toda la información relacionada con la intervención y su papel dentro de ella, sin oposiciones, sin coacciones ni internas o externas. La tipología de los modelos de obtención del conocimiento por Litz, Applebaum y Meisel han propuesto una tipología, la cual el primero, identificado como modelo puntual, entiende la toma de decisiones como un acto aislado, con un tiempo limitado y generalmente inmediatamente previo a la realización del procedimiento propuesto. El segundo, en este caso el modelo progresivo, se basa en la participación activa del paciente en el proceso de toma de decisiones. La toma de decisiones no es un hecho aislado, sino un proceso continuo que inicia en el mismo instante en el que el paciente se presenta al médico y que sigue durante cada uno de los pasos sucesivos que componen el proceso. Este modelo solo puede identificarse cuando la relación clínica es directa y prolongada. Todo ha cambiado y nada ha cambiado. Fue la síntesis diagnóstica elaborada por Faden y Beauchamp en 1986. Acerca de la incorporación del consentimiento informado como una práctica rutinaria de los servicios de salud. Ha cambiado las estructuras sociales, culturales, políticas, legales y profesionales
que amparan el paternalismo médico y que han sido sustituidas por otras que proporcionan la participación de los pacientes en la toma de decisiones relacionadas con su salud. Pero nada ha cambiado porque en el fondo muchos de los profesionales de la salud no han asumido el cambio de mentalidad ética y profesional, respondiendo estrictamente solo a los mínimos legales y conservando actitudes paternalistas e incluso atentatorias contra los derechos de los pacientes. Lo importante de hacer el consentimiento informado un instrumento para la realización de un principio esencial, que la persona sea dueña efectiva de su destino, como corresponde a su dignidad, y que esté informada y esta información sea auténtica, humana, en el sentido de acompañarla con el calor debido a algo tan trascendente como las decisiones en las que puede estar afectando su vida, la integridad corporal o la salud física o psíquica. En el derecho sanitario mexicano, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación se refiere al consentimiento informado como el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y coacción alguna. Asimismo, la norma oficial mexicana del expediente clínico, la norma 004 SSA 3 del 2012, se definen las cartas de consentimiento informado como los documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante las cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido esa información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. El contenido que debe de tener nuestro consentimiento informado. Un formulario escrito de consentimiento informado debe respetar al menos los siguientes criterios de información respecto a la intervención o tratamiento. Naturaleza, en qué consiste, qué es y qué se va a hacer. Objetivos, para qué se hace. Beneficios, qué mejoría espera obtenerse. Riesgos, molestias y efectos secundarios posibles, incluidos los derivados de no llevar a cabo la intervención en el tratamiento. Alternativas posibles o las propuestas. Explicación breve del motivo que lleva al médico a elegir una u otra. Posibilidad de retirar el consentimiento de forma libre cuando lo desee. Más específicamente en la relación a la información sobre los riesgos del tratamiento o la intervención en los formularios escritos del consentimiento informado. Deben de ser las siguientes. Consecuencias posibles o seguras. Riesgos típicos. Aquellas cuya producción debe normalmente esperarse, según el estado y conscientemente actualmente de la ciencia. Riesgos personalizados. Aquellos que se derivan de las condiciones peculiares, de la patología o estado físico del sujeto, así como de las circunstancias personales o profesionales relevantes. Contradicciones. Disponibilidad explícita a ampliar la información si el sujeto lo desea. El reglamento en materia de la prestación de servicios médicas establece en su artículo 82 que el documento en que consiste la autorización debe ser redactado en forma clara, sin abreviaturas, enmenaduras o tachaduras y contener lo siguiente. Nombre de la institución a que pertenece el hospital. Nombre, razón o denominación social del hospital. Título del documento, lugar y fecha. Nombre y firma de la persona que otorgue la autorización. Concepto por el cual se da la autorización y nombre y firma de los testigos. El titular. Todo paciente como titular de derechos y obligaciones tiene la capacidad de ejercitar sus derechos por sí mismo o en algunos supuestos a través de sus representantes. Dada la naturaleza personalista del bien jurídico en juego, del que solo el paciente es su titular, resulta evidente que es el propio paciente, el usuario de los servicios médicos, quien ostenta el derecho y quien debe consentir la actuación o la intervención médica,
siempre y cuando su capacidad natural de juicio y discernimiento se le permita. Con excepciones a la regla anterior podemos señalar cuando la intervención suponga un riesgo por la salud pública, el paciente no está capacitado para tomar decisiones, en este caso el derecho corresponde a sus familiares, representante legal o tutor. La urgencia no permite demoras porque puede ocasionar lesiones irreversibles o puede existir riesgo de muerte. Respecto a los dos últimos supuestos, en el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica señala, en caso de urgencia o cuando el paciente se encuentra en estado de incapacidad transitoria o permanente, el documento que se refiere por el familiar más cercano en vínculo que lo acompañe o en su caso por su tutor o representante legal, una vez informado del carácter de la autorización. En el supuesto de que no fuera posible demorar la actuación médica, ante el riesgo de muerte o lesiones irreversibles y ante la imposibilidad de localizar con urgencia del caso a sus representantes legal o a sus familiares, el médico puede actuar lícitamente amparado por el estado de la necesidad. En ese sentido, el párrafo segundo del precepto legal está invocado señalando cuando no sea posible obtener la autorización por incapacidad del paciente y ausencia de las personas a que se refiere el párrafo que antecede. Los médicos autorizados del hospital de que se trate, previa valoración del caso y con acuerdo de por lo menos dos de ellos, llevarán a cabo el procedimiento terapéutico que el caso requiera, dejando constar por escrito y en el expediente clínico. ¿En qué tiempo? El consentimiento del paciente debe prestarse antes del acto médico que se pretende llevar a efecto y ha de subsistir a lo largo de todo el tratamiento, en tal forma que el consentimiento sea modulado en el proceso terapéutico en el caso de enfermedades crónicas que precisan tratamiento en distintas fases, con lo que se protege el derecho de la libertad del enfermo. ¿En qué forma? Es innegable que el consentimiento informado es un procedimiento gradual y debe ser explicado en forma amplia y básicamente verbal, aun cuando la ley exija su forma escrita para determinar supuestos. En cualquier caso, este documento deberá presentarse al enfermo con suficiente antelación, con el objeto de que pueda reflexionar tranquilamente al respecto. No puede ni debe sustituir la información que logre el entendimiento mutuo de que es, sin duda alguna, lo más relevante para el paciente. De acuerdo con la Ley General de Salud y los reglamentos que ella emana, las intervenciones o procedimientos válidamente informados que requieren consentimiento informado escrito del paciente mayor de edad o de su representante legal son ingresos hospitalarios, fertilización asistida, cirugía mayor, anestesia general, salpingonclasia, vasectomía, investigación clínica, amputación, mutilación o extirpación orgánica que produzca modificación física permanente de la persona o en su condición física o mental, disposición de órganos, tejidos y cadáveres, necropsias hospitalarias, procedimientos con fines diagnósticos y terapéuticos y considerando el alto riesgo. ¿De qué modo? El médico debe informar al paciente de todas aquellas circunstancias que pueden incidir de forma razonable en la decisión de informar razonablemente en la decisión de adoptar por él mismo, por lo que deberá hacerle saber sobre la forma, los medios y el fin del tratamiento médico, señalándole el diagnóstico de su proceso, su pronóstico y las alternativas terapéuticas que existan, con sus riesgos, beneficios, así como la posibilidad, en caso de ser conveniente, de llevar a efecto el tratamiento en otro centro sanitario más adecuado. El enfermo debe recibir del médico la información necesaria para estar en condiciones de adoptar la decisión que juzgue más oportuna, con un conocimiento exacto de la situación en la que se encuentra, sin que baste la autorización formal para una determinada intervención, sino va precedida de la cumplida y adecuada información. ¿Cuáles son los criterios para determinar la información? En primer grupo, deben ponderarse, entre otros, el nivel cultural, edad y situación personal, familiar, social y profesional
del paciente. Dentro de los factores de carácter objetivo deben evaluarse los siguientes: urgencia del caso, necesidad del tratamiento, peligrosidad de la intervención, novedad del tratamiento, gravedad de la enfermedad y la posible renuncia del paciente a recibir información. En este sentido, cuanto más urgente es una intervención médica, menor precisión es exigible en la información a suministrar al paciente. Aquí nos encontramos dos factores: los factores de carácter objetivo y los factores subjetivos. Los subjetivos es predicable de la necesidad de tratamiento, de forma que cuanto menos necesario sea un tratamiento, más rigurosa ha de ser esta información, debiendo ser extrema en las intervenciones estéticas y en general en la denominada cirugía voluntaria o satisfactiva, como las vasectomías, ligaduras de trompas, rinoplastías, mamoplastías, dermolipectomías, a diferencia de las cirugías curativas o asistenciales en que la información puede ser menos rigurosa. Las excepciones o límites de la información. Aquí nos encontramos con 4, las situaciones de urgencia. La urgencia no permite demoras ante la posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento. Es decir, cuando el paciente no está en condiciones de recibir la información y o de prestar su consentimiento, ni es posible acudir a alguno de sus familiares. Esto rige estrictamente por el periodo de tiempo en que concurra tal situación, de modo que tan pronto como se haya superado, debe informarse inmediatamente al paciente, según se ha dicho con anterioridad. El pronóstico fatal. En definitiva, el pronóstico fatal no constituye por sí mismo motivo suficiente para ocultar información, pero la generalidad de los autores, incluso la que propugnan una mayor intensidad del derecho a la información, reconocen que siempre aparecen excepciones de difíciles contornos, que pueden legitimar al médico para no informar plenamente al paciente o para proporcionarle una información gradual o atenuada, sufriendo incluso propuestas legislativas a través, por ejemplo, de una remisión de las normas deontológicas. La información claramente perjudicial para la salud del paciente. En este supuesto es ineludible la apreciación de los valores en conflicto, por lo cual parece recomendable el asesoramiento del Comité Asistencial de Ética. Este requerimiento es especialmente conveniente cuando la situación descrita concurre con el deseo expresado por el paciente de conocer su verdadero estado de salud. Debe hablarse aquí frente a una necesidad terapéutica. Renuncia del destinario. El Convenio sobre los Derechos Humanos y Biomedicina consagrada tal excepción o límite al decir que deberá respetarse la voluntad de una persona a no ser informada, debiéndose quedar este extremo debidamente documentado. El Código de Ética y Deontológica Médica consagra igual que el derecho del paciente a no ser informado, al decir que el médico respetará la decisión del paciente de no ser informado y comunicará entonces los extremos oportunos al familiar o al allegado que hayan designado para tal fin. La revocación del conocimiento válidamente informado. El mismo fundamento tiene el reconocimiento de prácticamente y condicional de la facultad del paciente de revocar libremente y sin expresión de causa el consentimiento prestado. Así lo reconoce expresamente el Convenio de Oviedo, cuando dice que en cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento. Naturalmente que el respecto a esta decisión debe también basarse en la información completa de las consecuencias que el abandono del tratamiento implica, y está sujeta a las mismas limitaciones que se le preste al consentimiento, de tal forma que la revocación del consentimiento puede no ser atendida en los casos de urgencias o en las de incapacidad declarada o de hecho para toma de decisiones. El consentimiento del paciente es temporal, irrevocable, sin sujeción y de forma alguna. ¿Cuáles son los beneficios del consentimiento válidamente informado?
Al cumplir la obligación de informar para obtener el consentimiento del paciente al tratamiento, el médico no se limitará a cumplir una obligación legal y a protegerse contra alguna demanda de responsabilidad profesional. Por lo contrario, estará realizando un acto clínico, elevando la calidad de la asistencia, proporcionando que la relación médico-paciente se asiente en unas bases que conducirán a su mejor éxito. El consentimiento válidamente informado ofrece no solamente un compromiso del médico hacia su paciente, en el respeto de sus derechos humanos, y exige de él también una conducta de responsabilidad asumida frente al rol de su paciente. El consentimiento bajo información en el derecho mexicano. En el derecho mexicano podríamos definirlo de la siguiente manera. El acto jurídico no solemne, personalísimo, revocable y libre del paciente para admitir o rehusar por sí a través de su representante legal uno o varios actos biomédicos concretos en su persona con fin de atención médica, estará sujeta a la disponibilidad de derechos personalísimos autorizada por la ley en términos del orden jurídico y de la ley artis y de la ética médica. No obligará al médico ni al Estado cuando ello entrañe un riesgo injustificado hacia el paciente o se trate de la disposición de los derechos irrenunciables como la vida y de la protección de la salud, ni podrá ser un acto liberatorio de obligaciones de orden público o para la protección de la vida específicamente humana. El consentimiento bajo información solo deberá constar por escrito en los casos que la ley lo señale expresamente. La naturaleza jurídica. Para la validez del consentimiento se requiere no haber sido manifestado por error, arrancando por violencia o sorprendido por dolo. En conclusión, es un derecho fundamental, personalísimo, cuyo ejercicio corresponde al paciente en la toma de decisiones respecto a su salud y a su cuerpo, salvo circunstancias excepcionales, caso de alguna urgencia o incapacidad transitoria o permanente, para participar voluntaria, consciente y activamente en la adopción de decisiones respecto al diagnóstico y el tratamiento de su enfermedad. El consentimiento está íntimamente relacionado con la información, la cual debe ser oportuna, completa, veraz, en términos comprensibles y de tracto sucesivo. El consentimiento informado es la justificación misma de la legitimidad del acto médico, basado en el derecho del paciente a su autonomía o autodeterminación. Debe satisfacer tres requisitos: información adecuada por parte del médico, que se otorgue libre y consciente, ausente de error, violencia o dolo, vicios del consentimiento. Constituye el centro medular en el que se descansa la relación entre el médico y el paciente. Por su atención, muchas gracias. Soy Tania Anaí Durán Quintero y los veo la próxima.